Vamos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11, hacemos la lectura. Recuerden que estamos en el intermedio entre la sexta y la séptima trompeta. Y recuerden que este intermedio en el capítulo 8 habla de los tres ayes. En el capítulo 8, verso 13, tenemos la visión: vi y oí un águila volando en medio del cielo que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por causa de las otras voces de la trompeta de los tres ángeles que están a punto de tocar. Tenemos estos tres ayes que corresponden a las últimas trompetas. Y también vimos cómo en el capítulo 9 tenemos, antes de que se toque la séptima trompeta, y como parte de la sexta trompeta, tenemos estas visiones del capítulo 10 y vamos al capítulo 11. Recuerden que en el capítulo 10 vemos a Jesús como el intermediario de este pacto, jurando que el tiempo no será más. Veíamos que esta frase del tiempo no será más tiene que ver con la dilatación del cumplimiento de este pacto que ya había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. El Señor jurando por sí mismo y diciendo: no pasará más tiempo para que se cumpla esto que está a punto de suceder. Todavía como parte de la sexta trompeta, Apocalipsis capítulo 11, tenemos al templo, tenemos una imagen que nos va a regresar, como cada uno de los capítulos del Antiguo Testamento, de Apocalipsis, nos va a regresar a la liturgia del Antiguo Pacto. Nos va a regresar al templo, al sacerdocio, a la liturgia. Llegamos a Apocalipsis capítulo 11 y vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Verso 1 al verso 1 y 2 de Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí tenemos un comentario, R.J. McKelvey. Vamos a leer ese comentario, no sé si ya lo identificaron. Ahí ya se movió, pero vamos. ¿Sí? Sí. Perdón, es que no le moví el zoom, le estaba yo moviendo las páginas, ¿verdad?
Por eso me movió el lugar. Aquí está. ¿Explica esa parte? Ajá. Vamos a leer esta parte. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Sí. Vamos a leer. ¿Alguien nos quiere leer este comentario? Según el escritor de Hebreos, donde dice, explica cómo la idea del templo es interpretada en la carta a los Hebreos. Y luego tenemos, entre comillas, la cita directa. Según el escritor de Hebreos, el santuario en el cielo es el modelo, tipo. ¿Desde ahí pasa? Sí. Es decir, el original. Y el de la tierra, usado por los judíos, es figura y sombra. Hebreos 8:5. Por lo tanto, el santuario celestial es el verdadero santuario. Hebreos 9:24. Pertenece al pueblo del nuevo pacto. Hebreos 6:19-20. Además, el hecho de que Cristo, nuestro sumo sacerdote, esté en este santuario significa que nosotros, aunque todavía estamos en la tierra, ya participamos de su culto. ¿Qué es este templo? El escritor nos da una pista cuando dice que el santuario celestial fue purificado, es decir, preparado para ser usado. La asamblea de los primogénitos, es decir, la iglesia triunfante, es el templo celestial. Vamos a Números capítulo 7, verso 1. Números 7, 1. Y Hebreos 9:23 y 24. Número 7. Ajá. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Lo que estamos viendo es cómo se nos enseña en Números la purificación del templo antes de comenzar a servir. Antes de que se iniciara el servicio en el templo, lo primero que Moisés hace es purificar todo el templo, sus utensilios, su lugar, todo es purificado. Vamos a Hebreos 9, 23 y 24 porque ahí tenemos la contraparte o la explicación de esto que tenemos en Números 7.1. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Primero, que el tabernáculo del antiguo pacto tuvo que ser purificado para que el hombre pudiera servir a Dios en el templo. Recuerden que el templo es el lugar de la presencia de Dios y el hombre trabaja como sacerdote de Dios, es decir, como ministro o trabaja en el servicio para Dios. Acuérdense que el templo tenía una importancia en el pueblo de Israel porque todo lo que sucedía en la nación de Israel partía del templo. Todo, absolutamente todo. La agricultura, la cultura, la guerra, todo partía del templo, de la relación que Israel tuviera con Dios, iba a ser evidente en todas las demás cosas que hicieran. El hombre no podía servir a Dios sin que primero, recuerden, aquí quiero que entendamos algo, el templo es un símbolo del lugar de la habitación de Dios, es un símbolo, o fue un símbolo. El rey Salomón, cuando dedicó el templo que él había construido, dijo: los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Por eso debemos entender que el templo era un símbolo de la presencia de Dios
¿Qué es lo que se nos está indicando? El templo simbolizaba o representaba toda la tierra, porque recuerden que la tierra fue creada para ser el lugar de la habitación de Dios. De hecho, vamos a encontrar algunos pasajes en las Escrituras que hacen referencia a esto. Por ejemplo, la tierra es el estrado de tus pies, o sea, el lugar donde tú habitas. Job nos dice que la tierra está sostenida sobre 4 columnas. Ahora, obviamente que el científico diría eso es una locura, pero Job no está hablando como un científico, está hablando como un sacerdote, es decir, como un hombre que fue creado para servir a Dios. Cuando Job dice que la tierra está sostenida sobre 4 columnas, la alusión a ¿qué es? Al templo. En otras palabras, lo que Job está diciendo es que la tierra fue creada para ser el lugar de la presencia de Dios y el hombre, su sacerdote, su siervo, el hombre debe trabajar para el Dios que habita en esta casa, en la tierra. Lo que estamos viendo entonces en el Antiguo Pacto es que el templo vino a ser un símbolo de la presencia de Dios. La presencia de Dios no podía habitar en toda la tierra porque el pecado se había extendido en toda la tierra, pero Dios había consagrado un lugar para que ahí habitara su presencia. La idea de purificar todos los utensilios del templo tiene que ver con el hombre purificándose por la sangre para servir a Dios. ¿En dónde? En el templo, pero el templo símbolo de ¿qué es? De la tierra. De la tierra. En otras palabras, lo que esta purificación significaba era algo así como nos estamos purificando o limpiando para poderte servir en tu casa, en esta tierra, cuyo símbolo de tu casa es este templo. Llegamos al Nuevo Pacto y nos encontramos en Hebreos capítulo 9, verso 23, que la idea es la misma. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas. Era necesario, en otras palabras, vamos del tipo al cumplimiento. El escritor de los Hebreos está diciendo, era en esta representación simbólica del templo como el lugar de la habitación de Dios, que esas cosas fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esto era una representación de lo que Dios iba a hacer en la persona de Cristo. El hombre no puede servir en la presencia de Dios porque el hombre ha caído bajo el poder del pecado. El hombre no puede servir en la presencia de Dios. Yo creo que esto nos está trayendo y debería traernos a nosotros toda una avalancha del lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que sucedió con Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén? ¿Qué es lo que hizo Dios con ellos? Los expulsó. Ahora, el hombre no puede estar en la presencia de Dios. El huerto del Edén fue el primer templo que Dios construyó y a partir de ese lugar su gloria tenía que extenderse en toda la tierra. Cuando Adán y Eva pecan, dejan de estar en la presencia de Dios. En otras palabras, ellos no pueden servir en la presencia de Dios. Ellos son expulsados de su casa, de su templo, del lugar de su habitación. Son echados fuera. Ellos comienzan a trabajar, pero su labor no agrada a Dios porque el pecado se ha introducido en la naturaleza de ellos y ellos no están sirviendo a Dios como sacerdotes, porque para eso habían sido creados, para ser reyes y sacerdotes del Señor. Hay una primera purificación, pero esto es simbólico. Recuerden que son sacrificadas las ovejas para cubrir el pecado de Adán y Eva, y ellos pueden ser restaurados a su oficio, pero vemos que esto es simbólico porque no vuelven a estar en el huerto del Edén. Luego Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva a la tierra de Canaán, ahí se construye el tabernáculo,
se purifican estas cosas. En otras palabras, el mensaje es este: ustedes se están volviendo al templo de donde sus padres fueron expulsados. Pero aún eso era simbólico, era una representación. Cuando Cristo viene y muere en la cruz, el escritor a los Hebreos nos dice que es esa sangre la que purifica las cosas no terrenales, sino celestiales. ¿Qué es lo que está diciendo? La sangre de Cristo hace posible que el hombre pueda estar nuevamente en la presencia de Dios y servir a Dios nuevamente. El verso 24 dice: porque no entró Cristo en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, que era el antiguo templo. Una representación. Cristo no entró en la representación. Cuando Él fue sacrificado en la cruz del Calvario, nadie metió esa sangre al lugar santísimo. Nadie la puso ahí. Pero el escritor a los Hebreos nos dice que ese sacrificio fue ofrecido en el verdadero templo. Verso 24, Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el mismo cielo, en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Es decir, en la misma habitación de Dios, en la misma casa de Dios. A esto es lo que el escritor a los Hebreos llama el cielo, el lugar de la habitación de Dios. Entró con su sangre para purificar las cosas. En otras palabras, para que el hombre pudiera regresar a la presencia de Dios y servir nuevamente a Dios como un sacerdocio real. Teniendo en mente esto, vamos a Apocalipsis capítulo 11. Bueno, no sé si tengan alguna duda, hermanos y hermanas. Pastor, entender que este es figura, templo es figura y hay uno real, no significa que hay una construcción en una dimensión que no conocemos, sino es algo espiritual que no se ve. O sí la Biblia, o sea, sí tendríamos que entender que existe una construcción. Bueno, es que lo que está diciendo el escritor a los Hebreos es que el templo, tanto el tabernáculo como el templo de Salomón, el templo de Herodes posteriormente, fue una representación del verdadero templo. Hay un verdadero templo. Eso debe quedarnos claro. Hay un verdadero templo. Pero una vez que recorremos la Escritura nos dice que ese verdadero templo debe ser la tierra, porque la tierra fue el lugar que Dios creó para su habitación, para que Él habitara en este lugar, en esta tierra. Hay otra cosa que tenemos que entender, y es que la realidad espiritual se mezcla con la realidad material. Y esto es donde nosotros a veces no podemos ir o no podemos llegar. Nuestros ojos perciben lo material, pero a lo largo de Apocalipsis y a lo largo de toda la Escritura nos damos cuenta que paralelo a la realidad material hay una realidad espiritual que se desarrollan paralelas. Esto lo podemos entender en menor grado al estudiar lo que nuestros ojos perciben y a través de la Escritura. Es como cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice que cuando la iglesia se reúne, vamos al texto para que
nuestra mente trate de entender estos asuntos. 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer el verso 10. Primera carta de Pablo a los Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. El apóstol Pablo está hablando de la reunión congregacional y dice que en la reunión congregacional hay también una reunión de ángeles. Hay una realidad espiritual que nuestros ojos no pueden percibir. Apocalipsis nos lleva a esa realidad espiritual cuando nos dice que la tierra y el cielo se unen en adoración al único y verdadero Dios. Que los creyentes vivos, nosotros los que tenemos un cuerpo físico, adoramos con el único cuerpo o con la única iglesia que Dios tiene y que incluye a los creyentes que están físicamente ausentes de nosotros, pero espiritualmente presentes delante de Dios. Hay una realidad espiritual que nosotros no percibimos, pero no por eso no por eso deja de ser menos real o menos real o creíble. Pablo está consciente de esa realidad. Él dice que acercarnos en adoración al Dios Trino nos hace parte incluso de la congregación de ángeles que junto con nosotros se reúnen para adorar a Dios. Entonces, lo que Hebreo nos está enseñando es que el templo terrenal era una figura del templo celestial. Ese templo celestial está caracterizado por una realidad material y por una realidad espiritual. Y lo podemos ver claro si regresamos a Apocalipsis capítulo 11, en el verso 1 y 2 dice: me fue dada una caña semejante a una vara diciendo, levántate, mira el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él. Verso 2, pero el atrio del santuario déjalo fuera y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Lo que estamos aprendiendo tanto en Hebreos, corriendo desde Números hasta Hebreos, es que primero, el templo del Antiguo Pacto era una imagen, un símbolo del templo del Nuevo Pacto. Segundo, la muerte de Jesucristo abrió el verdadero templo para la iglesia. ¿Sí? Y Apocalipsis nos enseña algo en el verso 1 y 2. En la iglesia del Nuevo Pacto adoran tanto verdaderos creyentes como falsos creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Verso 1. Mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él. Vamos a ver más adelante que la idea de medir siempre lleva la connotación de protección. ¿Sí? Me parece que aquí tenemos unos pasajes que nos van a ayudar a entender. Bueno, antes de ir a esos pasajes, quisiera que comprendiéramos esto. Dice, referente a los que están adorando, está claro, por lo que ya hemos visto, los que adoran en el altar del incienso, en el lugar santo, son sacerdotes. Juan nos ha dicho que somos un reino de sacerdotes y nos ha mostrado al pueblo de Dios ofreciendo sus oraciones en el altar del incienso. Así que los que adoran en el altar no pueden ser otros sino la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios. Ellos son el real sacerdocio, ellos están en la presencia de Dios y nosotros somos parte de ello. Esto, recuerden que tiene que ver con esa distinción de la verdadera iglesia y la iglesia apóstata. Estamos hablando aquí de que Dios estaba separando antes de la destrucción de Jerusalén
a su verdadero pueblo de la iglesia apóstata, que era el pueblo de Israel. Luego, el verso 2, el atrio del santuario, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Luego, tenemos aquí, Juan tiene que medir el atrio interior, la iglesia, pero debe dejar fuera el patio que está fuera del templo, y se le ordena específicamente, no lo midas. El medir es una acción simbólica que se usa en las escrituras para separar lo santo de lo profano e indicar así la protección divina contra la destrucción. Y ahí tenemos las citas que se utilizan para justificar esta conclusión. Ahí está. Tenemos esas citas, Ezequiel 22, 26, 40 al 43. Bueno, vamos a Ezequiel 22, verso 26, como referencia de eso. A través de las escrituras, los sacerdotes son los que miden las dimensiones del templo de Dios, no siendo el hombre con la vara de medir de Ezequiel, versículo 40 y siguiente, que la cita que tenemos arriba, sino el ejemplo más prominente. Tal medición como el testificar involucra ver y es la precondición para juzgar, como lo hemos visto en las acciones de Dios en relación con el pacto en Génesis 1. Vamos a Ezequiel 22, capítulo 22, verso 26. Los sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profano en medio de ellos. Ahora vamos a los versos 40 al 43. ¿40? Ajá. Perdón. Sí, Ezequiel. ¿tenemos más la cita ahí? No, sí. ¿Sí? Debe ser 40, 43, ¿no, pastor? Ah, no. Ah, sí, tenemos más la cita ahí. Okay. Bueno, lo que nos... ¿Será 40, 43? No. No, tampoco. Vamos a Zacarías capítulo 2, versos 1 y 5. 40, 43. Zacarías, nos pasamos a la otra cita, Zacarías. El sacerdote tenía la responsabilidad de diferenciar entre lo santo y lo profano. ¿Qué quiere decir esto? Tenía la obligación de discernir quiénes podían entrar a la presencia de Dios y quiénes no podían hacerlo. El reproche del Señor es: mis sacerdotes no lo han hecho. Permiten que todos estén acá. Vamos a Zacarías capítulo 2, versos 1 al 5. ¿Alguien lo tiene? Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dije, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Muy bien. Noten cómo en el verso 5 dice: yo mismo le seré por muro de fuego alrededor, y mi gloria estará dentro de ella, dice el Señor. ¿Esto como consecuencia de qué? De medirla, de la medición. La medición iba a traer protección al pueblo. La medición tiene que ver entonces, primero, con hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y con protección. Tenemos ahí en este párrafo lo siguiente: el aspecto sacerdotal de medir y testificar puede verse en que se correlaciona con guardar, pues crea y establece límites y da testimonio de si estos límites han sido observados o no. Podríamos decir que la función real tiene que ver con llenar y la sacerdotal con separar.
La primera con la cultura y la última con los celos, la propiedad y la protección. Lo que estamos viendo aquí, la orden que se le da a Juan, Apocalipsis capítulo 11, es que Juan haga una clara distinción entre quiénes son el pueblo de Dios y quiénes no lo son. Que pueda identificar quién es el pueblo santo y quién es la iglesia apóstata. Recuerden que los judíos reclamaban para sí el derecho de ser pueblo de Dios. Ellos se adjudicaban este título y el Señor le dice a Juan como su apóstol: haz esa distinción, mide el templo, mídelo. ¿Quiénes van a quedar en la protección? Los que están en el altar, dice en el santuario de Dios, el altar, y a los que adoran en él. Los que están en el atrio del santuario, déjalos fuera y no los mires. Aquellos van a ser entregados a la destrucción. Tenemos una imagen, hermanos, de lo que iba a venir. Esto es también una imagen de que en el juicio que Dios iba a derramar sobre Jerusalén, Dios iba a guardar a los suyos, pero iba a castigar a los perversos. Vamos a Lucas 21, 24. Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy bien. Noten ustedes cómo tenemos esta relación. Verso 2 de Apocalipsis 11:2. El atrio del santuario, déjalo fuera y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Por cuánto tiempo fue entregado a los gentiles? 42 meses. ¿Sí? ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Periodo que duró la destrucción de Jerusalén. Ahí está el tiempo de los gentiles, 3 años y medio hasta la caída de Jerusalén. Todo este tiempo corresponde al juicio de Dios sobre la iglesia que es apóstata, mientras que el templo, el verdadero templo, está siendo protegido. Bueno, no sé si tengan algún comentario, hermanos, alguna duda sobre esto. Pastor, entonces la idea que estoy entendiendo es que Jesucristo vino a regresar el propósito de que en la tierra se adorara a Dios, fuera el lugar de habitación de Dios, y no solo en ese edificio, en un punto específico de la tierra, sino esparcirlo a todos lados. Y ahí se castiga a esos judíos, llega un momento en el que se hace un juicio. Y nosotros entiendo que estamos esperando una segunda venida de Jesucristo. En esa segunda venida de Jesucristo es, como usted decía, ya está entronizado Jesús. Vamos en un avance hacia arriba al cumplimiento de todo. Y esa segunda venida significaría que, como la culminación del cumplimiento. ¿Y qué va a pasar con este medir, con esa separación? En la tierra estarían quienes han creído en Cristo, y quienes no. Es parte de esos 7 rayos que nos decía antes, que no sabemos qué va a pasar después. Bueno, hay algo que es claro a lo largo de la Escritura, y es que en la venida de Jesucristo, cada uno de los tipos de expulsión que hemos visto a lo largo de la historia se cumplen en la total erradicación del impío de la tierra. En una de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los mansos. ¿Por qué?
porque ellos heredarán la tierra. Esta es una promesa que el Señor ha hecho a su iglesia, a su pueblo, a los mansos. En la medida que nos acercamos a la culminación del reino de Jesucristo, nos acercamos también a la destrucción y erradicación de todos los impíos, de todos los perversos. Este es el final de ellos. A lo largo de la historia hemos visto expulsiones, por ejemplo, a Adán y Eva expulsados del huerto del Edén, Caín expulsado de la tierra, los cananeos, los filisteos, los fereceos, los heteos expulsados de Canaán, Israel expulsado de la tierra santa en el año 70. Todas estas expulsiones encontrarán su clímax final o su cumplimiento final cuando el Señor expulse al impío ya no solamente de la tierra, sino de su presencia para siempre. Esto es cuando los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, cuando son expulsados por completo y para siempre de la presencia de Dios. Todas estas expulsiones son típicas o son tipos de la última expulsión que está por venir cuando el Señor Jesucristo complete su reino. Para ese entonces la tierra alcanzará su clímax también en convertirse toda ella en el templo de Dios, en la habitación de Dios. Toda ella. Ya no habrá más maldad, ya no habrá más pecado. Ahora los justos heredarán la tierra. Desde luego nosotros ya la poseemos, pero el impío se opone hace resistencia, exactamente. Esperamos el día en que ya no se halle más esa resistencia y solamente los justos habitemos en este planeta. Sí. ¿Vamos claro con eso? ¿Hay alguna duda? Significaría para esa última expulsión el quedar muerto, ¿no? O sea, porque nosotros moriremos, pero vamos a resucitar. Y para el impío significa no resucitar, significa morir. No resucitar. El profeta Daniel habla de una resurrección para confusión. Los justos resucitarán para la gloria eterna y los impíos resucitarán para la confusión eterna. Creo que hay un sentido en que el impío sí resucita. ¿En qué sentido? En que vuelve a su cuerpo, pero ya no un cuerpo, más bien vuelve a ese cuerpo corruptible con el que murió para vivir la eternidad sin ninguna esperanza. Cuando un creyente muere, hay una esperanza de que ese cuerpo, que a lo mejor fue sepultado por causa de un cáncer que invadió ese cuerpo y lo llevó hasta la muerte. En algunas ocasiones, cuando me ha tocado presidir el sepelio de algún hermano en Cristo, a veces digo estas palabras: ustedes pueden ver cómo este cuerpo fue corrompido por el pecado, pero en el día de Cristo se levantará completamente glorificado. Esa es la esperanza del creyente. Morimos a lo mejor enfermos por una enfermedad que la ciencia no pudo curar, o por la simple vejez, pero hay una esperanza. Mi cuerpo va a ser transformado en el día de Cristo. El impío muere sin esa esperanza. Imagínate, si alguien te dijera: vas a morir y en 200 años vas a revivir, vas a resucitar, pero con el cuerpo exactamente como lo dejaste en el último día, con todas sus dolencias, con todos sus años, con todos sus pesares. ¿Habría gozo en tu corazón de decir: sí, quiero? No. La esperanza nuestra es que nos vamos a levantar sin estos pesares. A lo mejor vamos al sepulcro con el cuerpo amputado por la enfermedad, por la persecución, por lo que quieran, pero la esperanza es que el día que nos levantemos, nos levantaremos enteros y glorificados. Pero el impío no tiene esa esperanza.
Y el día que se levanten, se levantarán con esos cuerpos no redimidos por el Señor y vivirán la eternidad sin ninguna esperanza para ese cuerpo. Ahora nos consolamos, incluso el impío ahora se consuela diciendo, ay, ojalá y ya me muera, porque tanto sufrimiento aquí, ojalá y ya me muera para descansar un poco. Se consuelan con eso, pero en el día de Cristo sabrán que ese ya no es un consuelo. Ya no hay más esperanza. Entonces, creo que hay un sentido de resurrección para el impío, pero desesperanzador por completo, completamente desesperanzador, completamente angustioso. Ese día en el que reciban sus cuerpos para ser juzgados, desearán que no llegue, mientras que nosotros anhelamos ese día porque recibiremos cuerpos glorificados y serán expulsados eternamente de la presencia de Dios por completo. ¿Significaría no vivir en la tierra? La tierra, recuerden esto, la tierra es el lugar de la habitación de Dios. Y si desprecias a Dios, desprecias su casa, ¿dónde pues se va a hallar lugar para ti? ¿No? Para el incrédulo, para el impío. Cuando toda la tierra sea la casa del Señor, ¿dónde se va a hallar lugar para él? Por eso es que en esos días de juicio, la Escritura dice, y no querían esconderse y no hallaban lugar, porque la presencia de Dios lo llena todo. Y al ser expulsados, ¿a dónde? Errantes. ¿Dónde? Hay una angustia. Imagínense el doble de esa angustia. Les repito, a veces en medio de nuestras angustias decimos, bueno, sí estoy sufriendo, pero pues a lo mejor me muero y ya acaba y voy a la presencia del Señor y luego resucito y me da mi cuerpo glorificado. Pero cuando sabes que lo único que está por delante es la expulsión eterna, ¿qué consuelo puede quedar? ¿Qué esperanza puede haber? Ya no hay más esperanza. Y de esto está hablando. Aquellos que rechazaron al Mesías ahora son expulsados para siempre de su presencia. Y no hay más esperanza para ellos, sino una, como dice el escritor a los Hebreos, una horrenda expectación del juicio y el hervor de la ira de un Dios santo. Realmente es necesario entender esto sobre la vida de la iglesia, sobre la iglesia y la esperanza que nosotros tenemos. Esperanza que ya se está dando. La tierra está nuevamente, tras la muerte de Cristo, viniendo a ser el lugar de la habitación de Dios. Pero esto todavía espera un final glorioso. Pero para el impío, así como cuando el dueño de la casa llega a la casa y comienza a barrer, ¿qué hacemos con la basura? Hacia afuera. Y a lo mejor, mientras estamos barriendo, la vamos amontonando hacia un lado, pero tiene que llegar el momento en que tiene que salir. Y mientras la predicación del Evangelio está avanzando, el impío puede ir replegándose, va replegándose. Pero va a llegar el momento en que, ¿hacia dónde? Ya no más. Y tendrá que ser expulsado definitivamente. Y los justos heredarán la tierra. No sé si hay algún comentario, hermanos, si hay alguna pregunta sobre esto. También la tierra, que es la habitación, que es el santuario de Dios, va a ser restaurada, va a tener un proceso de restauración. La tierra va a tener un proceso de restauración. Nosotros, hermanos, nos imaginamos la naturaleza es hermosa y refleja la gloria de Dios,
Pero la naturaleza fue creada con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la naturaleza? ¿Perdón? La creación cuenta tu gloria. ¿Cuenta la gloria de Dios? Sí. Pero hay específicamente en la labor del hombre un propósito para la naturaleza. Sojuzgar, ejercer dominio. ¿Qué es lo que, miren, a nosotros nos encanta, creo que a todos nosotros nos encantan los lugares con mucha vegetación? Pero ¿quién se iría a vivir en medio de una selva? Y lo primero que hace el hombre cuando llega a un área así, ¿qué es? Comenzar a talar. ¿Por qué? Porque está ejerciendo dominio. Porque la tierra fue creada para que habite el hombre, no para que habiten los árboles. Por favor, entiéndame. Desde luego que el pecado ha hecho, lo hemos llevado a un extremo. ¿Sí? El propósito es que en la medida que el hombre va ejerciendo dominio sobre la tierra, la naturaleza se va embelleciendo al no crecer descontroladamente como en las selvas. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que el hecho de que la tierra vuelva a ser restaurada, nos imaginamos a la tierra como otra vez una selva y al hombre en medio de árboles, como si Adán se anduviera columpiando como... Adán era un hombre creado a la imagen de Dios, no un Tarzán. Y hay algo que debemos entender: la restauración de la tierra implica que el hombre ejerza dominio sobre ella sin egoísmo, sin orgullo, sin pecado. Noten ustedes cómo en Apocalipsis, observen, vamos a el capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, verso 10. Verso 10, ¿alguien puede leer el verso 10? Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Me mostró qué? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Cómo termina la creación? ¿Con una selva? Con una ciudad. ¿No les parece? Miren, nosotros tenemos que aprender a interpretar la historia a la luz de la redención. ¿No les parece curioso, extraño, cualquier otra palabra, que las ciudades comenzaran a desarrollarse con tanta tecnología a partir de la muerte de Cristo? Y que hacia atrás no tengamos lo que hoy tenemos. No sé si me están entendiendo. Desde luego que los hombres, las culturas que vivieron antes de Cristo, inventaron muchas cosas. Pero ninguna ciudad se desarrolla como las ciudades a partir de la muerte de Cristo hacia adelante. Y más de la reforma, pastor. Exactamente. Mucho más. Sí. Después de la reforma, porque hay un tiempo de oscurantismo, Sí. ¿no? Pues la Iglesia Católica Oscurece todo lo que tiene que ver con ciencia. sí. Así Pero es. después de la reforma es un despegar. Las ciudades comienzan a ser más evidentes a través, sobre todo en los países con un trasfondo protestante, comienzan a ser más visibles. ¿No les parece extraño, curioso, que las ciudades están creciendo? Ahora, todo esto, hermanos, tiene que ver con algo, con la redención. Nos acercamos hacia la ciudad de Dios. Esto podemos ver hermosas ciudades, pero todas esas ciudades hermosas siguen manchadas con Él.
pecado. Hay lugares, ciudades muy hermosas, pero sigue habiendo todavía corrupción, contaminación, egoísmo, avaricia, orgullo. Pero esto nos está diciendo algo: viene una ciudad donde solamente los justos vivirán. Esto no es casualidad, no es que el hombre de ahora es más inteligente que el hombre de antes. Esto no es que antes eran monos en evolución y ahora hemos llegado al clímax. No, esto tiene que ver con la muerte de Cristo y con la realidad de lo que su palabra nos enseñó. Nos estamos acercando a la culminación de lo que Él propuso, el establecimiento de la gran ciudad, la ciudad de Dios, donde solamente está su pueblo. Noten ustedes Apocalipsis 21 en el verso 23. La ciudad no tiene necesidad, estoy en el capítulo 21, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna para que la iluminen. Verso 24, las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra le llevarán su gloria. ¿Qué hay todavía? Naciones, reyes. ¿No les parece que esto hemos visto en parte su cumplimiento, como mencionábamos hace rato, o mencionaba la hermana, la Reforma Protestante? ¿Cuántas naciones no han andado a la luz de la Reforma Protestante? ¿Cuántas naciones no deben su gloria a la Reforma Protestante? Hace algunas semanas atrás escuchaba a un hombre, me parece que es escritor, no recuerdo su nombre, pero él decía, yo soy judío, decía él, soy judío, y decía algo así como que él no era cristiano, pero decía esto: hay algo que Europa ha olvidado. Europa es el resultado del cristianismo. Sin cristianismo no habría Europa. Y no es lo que está diciendo la Escritura: las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra le llevarán su gloria. ¿No está diciendo la Escritura que la iglesia, el templo de Dios, el lugar donde Dios ha querido habitar, es la luz de toda la tierra, y las naciones deben ver en la iglesia un modelo de gobierno? Y que la prosperidad de las naciones está estrechamente relacionada ¿con qué? Con la iglesia. Cuando el protestantismo prosperó en Ginebra, por ejemplo, ¿qué prosperó también? Aquella nación. Cuando el puritanismo prosperó en Estados Unidos, prosperó Estados Unidos. Porque tenemos que reconocer algo: sin puritanismo no había Estados Unidos. Había gente ahí, sí, estaban todas las tribus, no sé cómo llamarlas, pero había seres humanos ahí. Pero sin cristianismo no había Estados Unidos. Fue el protestantismo, el puritanismo inglés que creó a Estados Unidos. Estados Unidos fue consecuencia del puritanismo inglés. Y eso lo podemos ver en la Reforma Protestante. Sin protestantismo no había Alemania, no había Ginebra, no había Holanda, los Países Bajos. Las naciones andarán a la luz de ella. Aunque veremos su culminación o su clímax al final, esto debe ser también una esperanza para el creyente, para el cristiano. Y nosotros deberíamos tener esperanza para nuestro país a la luz de esta promesa. La esperanza de nuestro país es la iglesia. En la medida que la iglesia aprenda a vivir bajo el nuevo pacto, México será un país que andará a la luz de nuestro cristianismo. México prosperó también y tuvo su tiempo de prosperidad como consecuencia y como resultado del trabajo del protestantismo en nuestro país. Recuerden que los primeros misioneros en México, ¿quiénes fueron?
bautistas y presbiterianos. Bueno, después de los católicos, que ellos vinieron a hundirnos en la... Pero después de ellos vinieron bautistas, presbiterianos, metodistas, que trajeron mucha cultura a nuestro país. Ahora, no podemos esperar, hermanos, que suceda de nuevo. Yo sé que hay algunos pastores muy conocidos que de repente piensan que en México no existe el cristianismo y se han echado ahí algunos, recuerdo a un pastor, no voy a decir su nombre, pero que decía, fui a México y yo pensé que en México no había cristianismo, que estaba muy esclavizado por el catolicismo. Me decía un amigo, de repente pierden el piso y piensan que ellos inventaron el cristianismo. No, el cristianismo es de Cristo. Y Cristo prometió que el Evangelio llegaría a todas las naciones, incluso aunque para algunos de estos pastores México no está en el mapa del cristianismo, Cristo lo puso en el mapa. Y a nuestro país llegó el cristianismo mucho antes de que estos evangelistas y predicadores llegaran, incluso de que ellos tuvieran un nombre, una reputación. Y debe haber una esperanza para nosotros en esto, saber que el Señor prometió que las naciones andarían a la luz de la iglesia. Y esto nos debe ser esperanzador para que la iglesia de México, nos pongamos a trabajar, entendamos el nuevo pacto, andemos en la ley de Dios y veamos poco a poco la transformación de nuestra nación. El trabajo de Lutero, el trabajo de Calvino, el trabajo de Knox, el trabajo de Owen, de Baxter, de Edwards, en distintos lugares, el trabajo de otros antes que ellos, de Wycliffe, de Savonarola, de Lira, todos estos hombres han contribuido a las naciones, no solamente, y eso es algo que debemos entender, el cristianismo, el verdadero cristianismo no es el que contribuye a establecer una iglesia, es el que contribuye a transformar toda una cultura y toda una nación. De nada sirve que tengamos muchas iglesias si esas no están impactando la sociedad. La iglesia debe ser luz para las naciones. Y tenemos esa capacidad y ese potencial porque Dios ha puesto su espíritu en medio de nosotros, de su pueblo. Así que la Iglesia de México, por el poder del Espíritu Santo, es capaz de transformar a esta sociedad. Y nosotros tenemos que ver hacia adelante cómo México y nuestras ciudades pueden convertirse en la ciudad de Dios, en el lugar de Dios, en el lugar de su habitación. Pero eso no va a suceder si la iglesia no vive bajo la ley de Dios, bajo el pacto, bajo el nuevo pacto. Pero hay esperanza para nosotros. Bueno, no sé si tengan algún comentario, hermanos, alguna duda. Como a veces digo, ya queremos salir corriendo a establecer, a vivir bajo estas verdades en nuestras vidas. ¿Algún comentario, hermanos? Vamos a concluir entonces con una oración. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Sí, Alma. Y al revés, ¿no? También en esas ciudades que fueron en su momento brillaron, digamos así, también al alejarse de la palabra han perdido esa luz. Así es. Y está esa luz empezando a brillar en otros lugares que nadie imaginaba. Sí. Así es. Consecuencia de lo mismo, estar cerca de la palabra o no. Sí. Yo creo que la gloria de una nación es su cristianismo. La gloria de una nación es su cristianismo. Del tipo de cristianismo que tenga esa nación, será la grandeza de su gente y de su cultura. Y nosotros podemos hacer un cambio en nuestro país. Nuestro cristianismo ha sido tradicionalmente católico. De ahí la bajeza de nuestra cultura. Pero eso tiene que cambiar. Y esperar, quizá no nosotros,
Yo no estoy pensando que mi generación sea transformada, pero quiero trabajar para que en la generación de mis hijos, de mis nietos o de los hijos de mis hijos, lo que estamos haciendo hoy rinda fruto. ¿Sí? Esa debe ser nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad debe ser trabajar. Si no vemos la transformación en nuestra generación, tengamos la confianza que será en la de nuestros hijos o en la de nuestros nietos, pero tenemos que trabajar para que esto cambie, para que sea diferente. Tenemos que trabajar muy duro, muy fuerte. Vamos a hacer una